Bienvenidos a Futuro Nuclear, un programa que quiere dar respuesta a un debate que resuena con fuerza a escala global y que definirá sin ninguna duda nuestra futura sociedad. Y es que, ¿tiene cabida la energía nuclear en un modelo energético verde? Cada vez son más los países que apuestan por la energía nuclear como una manera eficaz y realista de obtener energía eléctrica abundante, fiable, económica y libre de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, ¿qué sucede en España? Hoy vamos a hablar de la realidad española. Hoy vamos a hablar de las aportaciones de las centrales nucleares en la generación de energía y la creación de empleo. Analizaremos su huella de carbono, veremos qué papel juega o puede jugar la industria nuclear en la problemática de la España vaciada. Pondremos en cuestión las drásticas subidas de la factura de la luz. Hablaremos del plan de desmantelamiento de las centrales nucleares y contaremos el emocionante proyecto IFMIF-DONES que se va a realizar en Granada. También, como es habitual en Futuro Nuclear, traeremos las preocupaciones de la gente de la calle a nuestro particular observatorio nuclear. Para hablar de todo esto, contaremos con la presencia de Héctor Domínguez, presidente de la Sociedad Nuclear Española; Javier Guerra, director general de Tecnatom; José Antonio Gago, presidente de Bueno París y director general de ANAF; y Francisco Cuenca, el alcalde de Granada. Pues si les parece, vamos a entrar en materia, que tenemos muchas cosas que descubrir. Aquí empieza Futuro Nuclear. El debate generado en torno a la industria nuclear está encima de la mesa. Países como Francia, Estados Unidos, China o Finlandia lo tienen claro. Ellos apuestan por la energía nuclear como fuente de energía limpia y segura. Alemania, al igual que nuestro país, no es partidaria de calificar la energía nuclear como verde, aunque sí que apuesta por el gas. La realidad de España, en cambio, es diferente, con un calendario de cierre de nuestras centrales nucleares entre 2027 y 2035, en un momento en el que la recuperación económica tras el impacto de la COVID se hace de vital importancia. ¿Sabemos cuál es el impacto real de la energía nuclear en nuestro país? La contribución de la energía nuclear al mix de generación y su capacidad de garantía de suministro firme ante la variabilidad de las energías renovables, junto a su carácter de energía no emisora de CO2, es un elemento fundamental para la descarbonización de la economía sin comprometer la garantía de suministro. Hasta la fecha, a nivel mundial, el parque nuclear ha evitado la emisión de 65.000 millones de toneladas de CO2 y sigue evitando emisiones a un ritmo de 2.000 billones de toneladas de CO2 al año. En España, la energía nuclear lleva 10 años consecutivos, desde el ejercicio 2012, produciendo más de una quinta parte de la electricidad generada en el sistema eléctrico español, consolidándose un año más como la tecnología que, en media, más horas ha operado. Además de ello, no hay que olvidar que la industria nuclear española tiene un impacto directo, indirecto e inducido en el PIB de unos 2.700 millones de euros anuales. Esta genera más de 28.500 puestos de trabajo de alta cualificación. Bien, ahora que ya sabemos de qué vamos a hablar hoy, vamos a avanzar en el camino hacia el conocimiento e ir desgranando cuidadosamente pues, todos los puntos. Pero primero, escuchemos las preocupaciones que tiene la gente sobre la industria nuclear y veamos qué respuestas les da nuestro experto, Paco Suárez, que como saben es ingeniero nuclear. Veamos qué es lo que nos cuenta desde su particular observatorio nuclear. Las centrales nucleares españolas son viejas e inseguras. Pocas industrias se toman tan en serio y están tan estrictamente supervisadas en materia de seguridad como el sector nuclear. Las centrales españolas gozan de un excelente estado de salud técnica y así se encarga de corroborarlo el regulador competente, el Consejo de Seguridad Nuclear. Aquí estos son como las ITVs. El coche, para poder circular, tiene que pasar la ITV. Pues lo mismo las centrales con el Consejo de Seguridad Nuclear. Si el coche tuviera las ruedas con baja presión o se están empezando a desgastar, estarán cambiarlas para poder circular con seguridad. Pues igualito todos los equipos de una central nuclear bajo la lupa del Consejo de Seguridad Nuclear. Además, las centrales nucleares no tienen fecha de caducidad. Aún da cierta confusión por ahí con lo de los famosos 40 años, que fue la vida de diseño que hace décadas se estimaba como la mínima de operación técnica para que tuviera viabilidad económica. Pero podrán perfectamente seguir operando si van pasando esas ITVs. Es más,
El regulador americano, que es referencia para nosotros, ya ha autorizado más del 90% de su flota a operar a 60 años y se está hablando de 80 y más. Pues nos ponemos en marcha, seguimos. Como ya os habíamos avanzado, un día más hemos traído a una de las voces más relevantes en el ámbito de la industria nuclear. Estamos hablando de Héctor Domínguez, presidente de la Sociedad Nuclear Española. Héctor, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Héctor, vamos a entrar en materia y entrar en materia significa que hay que hablar de datos como los que acabamos de escuchar. España tiene previsto un calendario de cierre de las centrales nucleares entre el 2027 y el 2035, ¿verdad? ¿Esto es una solución sostenible, el cierre de las centrales? Pues mira, el cierre de las centrales se hace dentro del marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que a su vez se hace en respuesta a un movimiento global para reducir las emisiones de CO2 y para intentar limitar el calentamiento global a 2 grados y, si se puede, a 1,5. Por lo tanto, además de esto, se encarga un informe a la Unión Europea. La Unión Europea crea un comité de expertos que solicita al Comité Técnico y Científico un informe que avala que la industria nuclear tiene el mismo impacto en el medio ambiente que las energías renovables y que de hecho es la que menos CO2 emite a la atmósfera. Claro, viendo estos dos datos, pues no tiene mucho sentido y no se ve muy sostenible cerrar una industria que es la que menos CO2 emite y que apoya la sostenibilidad del planeta cuando estamos intentando llevar a cabo una transición energética. Entonces, ¿cuál es la propuesta o la apuesta de la sociedad nuclear? ¿Cuál es vuestra alternativa? ¿Qué proponéis? Lo que se propone desde la Sociedad Nuclear Española es que se cree un marco fiscal, jurídico y económico adecuado para que la energía nuclear pueda seguir aportando, suministrando electricidad al sistema durante muchos más años, porque las centrales están en perfecto estado de operación, lo único es que están sometidas a una gran presión fiscal, desproporcionada. De hecho, llegan a pagar en impuestos del orden del equivalente al 50-60% de sus ingresos. Y aunque se dice que la energía nuclear no es económicamente viable, la realidad es que sí lo es. En el mundo hay actualmente más de 50 centrales nucleares en construcción y otras 100 planificadas. Además, esto se hace con inversión tanto privada como pública. Por lo tanto, está claro que son viables y lo que tenemos que hacer es crear un marco adecuado para que en España puedan seguir aportando a la red. Héctor, de hecho, me gustaría también aprovechar tu presencia para hablar de un problema que está afectando mucho a la sociedad. Me refiero a la pobreza energética. Es un problema desgraciadamente creciente, además, mucho en nuestro país. Actualmente afecta a 6,8 millones de españoles y está íntimamente relacionado con la brecha de la desigualdad y pone en riesgo, por supuesto, la salud. Vamos a verlo. Si algo ha marcado la actualidad este último año ha sido el incremento de la factura de la luz. El mercado mayorista del que forma parte España junto al resto de países de la Unión Europea es un mercado complejo, que diariamente calcula y trata de responder a la demanda de cuánta energía eléctrica necesitará, teniendo en cuenta las distintas centrales que operan: nuclear, renovables, hidroeléctrica, ciclo combinado de gas, entre otras. Esta diversidad de tecnologías se llama mix energético. No obstante, no todas las tecnologías o centrales producen energía eléctrica al mismo precio. Así pues, existen las tecnologías baratas en el pool energético español como nucleares o eólicas y las caras, como la ofertada por las centrales que utilizan gas natural. Los precios de las empresas generadoras de electricidad se equiparan todas a la más cara, en este caso el gas, cuyo precio está por las nubes. Otro incremento se ha debido a los costes de derechos de emisión de CO2 que impone la Unión Europea, los cuales han subido de 20 a 60 euros por tonelada en aproximadamente un año y medio. Héctor, ¿la energía es cara? Pues depende de muchos factores y depende del lugar. Depende del mix energético que se tenga, depende de la presión fiscal que haya en cada país y depende también mucho de la independencia energética, del grado de dependencia o independencia que tengas de factores externos. Por ejemplo, países como Francia, que tienen muy poca dependencia de recursos externos fuera del país, tienen una factura eléctrica muy baja, de las más bajas de Europa. Por contra, países como Alemania, que tienen una alta dependencia, y España también la tiene, del gas, tienen una factura que es muy volátil. Cuando el gas sube mucho de precio por factores geopolíticos externos, la factura se dispara. Entonces existe esa volatilidad que da lugar a mayor pobreza energética. El gas genera esa volatilidad y la energía nuclear, ¿cómo afecta al convulso mercado energético? La energía nuclear
aporta estabilidad a la red, tanto de generación, porque aporta garantía de suministro, como estabilidad de precio, porque se ve muy poco afectada por factores externos. Por lo tanto, genera un marco estable, óptimo, para que crezcan las renovables y además la combinación es muy sostenible. Si España tuviera independencia energética, ¿eso nos favorecería? ¿Eso es bueno? ¿Podríamos alcanzarla, de hecho? Hoy por hoy no podríamos alcanzar la independencia energética y además es que yo te diría que a largo plazo no lo veo incluso ni deseable. Siempre hay que tener en cuenta que la fuerza de un mix energético, la resiliencia de un mix energético, te la da la diversidad de fuentes de energía que tengas. Un país como Francia, con toda la independencia que tienen, siguen teniendo un pequeño porcentaje de gas. Por lo tanto, ser totalmente independiente no es viable técnicamente, pero tampoco es razonable desde un punto de vista estratégico. Conceptos como el megavatio hora u hora punta marcan la realidad española de todos los ciudadanos. Incluso hasta en 2 ocasiones se ha cuestionado la capacidad de nuestro país de poder garantizar el suministro eléctrico a los ciudadanos. Vamos a hablar de la garantía de suministro y también de la seguridad con la que trabajan las centrales nucleares españolas. Y lo vamos a hacer con José Antonio Gago. Él es director general de ANAF y presidente de Guano París. Durante los últimos 10 años, salvo el año 21, que ha sido un año puntual, la contribución de la energía nuclear al parque de generación de centrales en España ha superado el 20% y ha sido la primera fuente de generación de electricidad en el país, salvo en el año 21, en el que fue sobrepasada por la energía eólica. Las centrales operamos de modo continuo 24 horas, 7 días a la semana, salvo en determinados periodos en los que paramos las centrales para hacer la recarga de parte del combustible que tenemos en el núcleo del reactor y para hacer labores de mantenimiento de la instalación que no podemos hacer cuando la central está en funcionamiento. Si en el año no tenemos recarga, funcionamos con un factor de operación de aproximadamente el 98%. Que salvo incidencias operativas, lo que quiere decir es que estamos generando la potencia que da la central y suministrando energía a la red durante el 98% de todas las horas del año. Y normalmente podemos hacer eso ante cualquier circunstancia climatológica. Evidentemente, ante una extrema o ante un accidente como puede ser un terremoto o cualquier cosa de esas, los protocolos nos obligan a parar la central, pero es en aplicación de protocolos de seguridad ante esas situaciones extremas. Estamos diseñados para funcionar ante vientos muy potentes, ante lluvias, ante situaciones de calor extrema, de frío también extrema, etc. Hemos hecho un recorrido sobre algunos puntos claves en materia económica. Sin embargo, no podemos hablar de recuperación económica si este progreso no viene avalado por unos estándares firmes de seguridad ambiental y de sostenibilidad. Héctor, me gustaría ahora que atendiéramos a unas declaraciones que ha hecho precisamente Teresa Ribera, ella es vicepresidenta, como bien sabéis, para la transición ecológica y el reto demográfico. Vamos a leerlas. Según Teresa Ribera, fíjate, ni la nuclear ni el gas cumplen los criterios científicos y legales para ser consideradas sostenibles, ni recibir el mismo tratamiento que tecnologías incuestionablemente verdes, como la eólica o la solar, y orientan en sentido contrario las prioridades de un proceso de descarbonización de la economía europea sin riesgos ambientales. Vamos, que ni el gas ni la nuclear están cumpliendo con los criterios que puedan ser considerados sostenibles, ¿no? Eso es lo que viene a decirnos Teresa Ribera. Si ella no cree, y es la ministra de la Transición Energética, no cree en la nuclear como una energía sostenible, porque tendríamos que hacerlo nosotros, los ciudadanos. Mira, lo que pasa es que la energía no tiene colores políticos. Entonces, lo que deben de hacer los políticos, y lo que hizo Europa, es delegar en su cuerpo científico para que hiciera una investigación y un análisis del impacto de la energía nuclear en el medio ambiente. El resultado de este análisis es que el impacto en el medio ambiente de la energía nuclear es equivalente al de las renovables, contemplando todo el ciclo de vida, desde construcción hasta desmantelamiento y gestión de sus residuos. Ese es el criterio que debemos de seguir. Y los políticos deberían de basar sus decisiones en estos criterios científicos, que son los datos reales contrastados. Lo demás es ideología. A ver, Héctor, el plan nacional es apostar por renovables, cerrar, como hemos visto también, las centrales nucleares, pero si no se alcanza este plan,
¿cuál va a ser el sustituto? ¿El gas, el carbón? Lo lamentable es que el plan, que efectivamente contempla el cierre de nucleares, contempla también mantener, al menos hasta el 2030, toda la potencia instalada de gas. Con lo cual este plan ya está contemplando que vamos a quemar gas y por lo tanto generar CO2 en lugar de mantener nucleares y evitar el CO2. ¿Y si se consiguiera el plan? Me refiero a, ¿es viable tener un plan energético solo y exclusivamente de renovables? Hoy por hoy no es viable. Y de hecho, si te fijas, no hay ningún país que tenga su mix energético basado 100% en renovables. Cuando hablo de ningún país me refiero a países industrializados y con una importante población. Incluso a futuro, si fuera posible, no sería recomendable, porque depender de una fuente de energía renovable, aunque sea soportada por baterías, si se da una situación climatológica extrema como las que ya hemos vivido en el pasado, podemos vernos en un apuro de suministro si no tenemos otras energías de respaldo, otras energías que aporten una carga estable a la red. Héctor, el gobierno tiene que tener estos datos, es evidente, ¿no? Los datos que tú me estás facilitando ahora y nos estás facilitando a todos. Sigo sin entenderlo. Si tiene estos datos, ¿cómo es posible que siga apostando o ser firmes en esa postura del cierre de las nucleares y 100% renovables? Si tú no lo entiendes, yo tampoco. El gobierno de España forma parte de la Unión Europea. La Unión Europea y su cuerpo científico, que también es el cuerpo científico de España, han sacado un informe que es cristalino, que es claro. El gobierno de España sabe que el gas contamina 80 veces más que la nuclear en cuanto a emisiones de CO2. 80 veces más. 80 veces más. El gobierno sabe que el gas tiene una dependencia de terceros países y como ya se ha vivido, esta dependencia genera una volatilidad y un incremento de precios desproporcionado. El gobierno sabe que la nuclear no está sometida a esta volatilidad y aún así deciden que el gas debe de prevalecer ante la nuclear durante los próximos 10-15 años. Yo tampoco lo entiendo. ¿Por qué es tan poco apreciada la energía nuclear? Y ya no hablo del gobierno, digo en general, la sociedad. Pues yo creo que la industria nuclear no ha sido proactiva en su comunicación. Es lo que estamos intentando hacer ahora para que se conozcan las realidades de la industria nuclear, para poder educar a la gente, para que la gente conozca lo que supone tener energía nuclear y lo que supone no tenerla, y a partir de ahí que la opinión pública se pronuncie. De hecho, ya se está viendo en estos últimos meses un cambio en la opinión pública. La gente está empezando a cuestionarse cuál es el mix energético adecuado para bajar la dependencia y para bajar los costes del sistema de la electricidad. Para seguir descubriendo y aprendiendo cosas en torno a la industria nuclear, vamos a hacer, si te parece, Héctor, un viaje a Zorita. Zorita es donde se construyó la primera central nuclear de España y es una central que ahora mismo se encuentra precisamente en pleno proceso de desmantelamiento. Conozcamos, pues, lo que opina la gente de este pueblo en el que han vivido tanto la apertura de la central como el cierre de esta central nuclear, José Cabrera. La central José Cabrera fue la primera central nuclear que se construyó en España. Situada junto al río Tajo en el término municipal de Almonacid de Zorita, en la provincia de Guadalajara. Inició su actividad en 1965 y cerró en 2006, encontrándose ahora en pleno proceso de desmantelamiento. Su emplazamiento dista 3 kilómetros de Zorita de los Canes y 5 kilómetros de Almonacid de Zorita. ¿Cómo ha afectado la central nuclear a los municipios colindantes? El cierre de la nuclear ha afectado al pueblo, sinceramente. Pero aquí ahora mismo juventud hay muy poquita porque no hay trabajo y se tienen que salir fuera. Aquí había una central nuclear toda la vida, desde que estoy yo por lo menos hasta hace 10 años, y lo que creo que le ha aportado a la zona sobre todo es riqueza. Creo que tendrá sus riesgos seguramente, pero aquí yo personalmente no he notado ninguna cosa mala, nada más que eso. Ha aportado trabajo y riqueza. Zorita y los pueblos alrededor lo hemos sufrido bastante, a peor, porque la central era nuestro sustento de muchos años y principalmente cuando eran las recargas,
y ahora pues estamos cada vez a menos y cuando termine la fase de desmantelamiento nos vamos a quedar sin nada, porque no hay otro tipo de empresas, ni fábricas, ni nada. Que antes había un montón de trabajos, de gente que trabajaba directamente en la central, de negocios que se abrieron directamente por la cantidad de afluencia que había por el trabajo en la central. Y ahora, pues claro, al estar desmantelando, pues mucha gente me imagino que se haya ido a buscar trabajo a otro sitio más grande, donde tenga más oportunidades, y entonces esto se va quedando despoblado. También nos hemos acercado a las instalaciones de José Cabrera para ver cómo se está llevando todo el proceso de desmantelamiento. Se trata del emplazamiento de la primera central que se construyó y se operó en España. Para su desmantelamiento se ha realizado toda una compleja labor de desmontaje de todos los grandes componentes del reactor. Los principales edificios radiológicos han sido descontaminados y tras un proceso de desclasificación son demolidos de forma convencional. En las últimas fases se trasladarán los residuos que queden por gestionar al centro de almacenamiento de El Cabril. La fase final del proyecto será la vigilancia final del emplazamiento y con objeto de devolverle sus características iniciales, se iniciará un plan de restauración que servirá para garantizar que los suelos y el entorno estén limpios y libres de radiactividad residual, dando por terminado, con todo ello, el proyecto de desmantelamiento y clausura de la central José Cabrera. Y de Zorita nos vamos ahora hasta Granada, donde se han embarcado en un gran proyecto llamado IFMIT Dones. Y para que nos hablen sobre esto vamos a contar con la presencia de Francisco Cuenca. Él es alcalde de Granada. Alcalde, gracias por atendernos aquí en Futuro Nuclear. Muchas gracias a vosotros y encantado de estar aquí. Alcalde, cuénteme, ¿qué es IFMIT Dones? Hay que partir de algo fundamental, que es posiblemente el proyecto científico y tecnológico que pretende abordar uno de los retos, de los mayores retos que tiene la humanidad. Y me explico. Ahora mismo está claro que tenemos un problema con la energía, no solo con la sostenibilidad, es decir, tener la capacidad de obtener energía y además energía limpia. Y en ese sentido, IFMIT Dones se convierte en el gran centro de investigación para su producción. Para que se entienda, ahora mismo ya ha demostrado la humanidad, los científicos han demostrado que se puede obtener energía limpia a través de la fusión nuclear partiendo de átomos de hidrógeno. El problema es que el balance entre lo que cuesta y lo que se produce todavía es negativo. Por tanto, la comunidad internacional científica, los países, especialmente Europa, ha decidido que si ya hemos demostrado con ITER que se puede generar energía limpia a través de la fusión, queremos llegar a DEMO. DEMO sería ese gran centro de producción de energía a través de la fusión nuclear que ya sí tendría balance positivo. Ahora mismo tenemos un balance negativo en ITER y hay que llegar a DEMO. Para llegar de ITER a DEMO, que puede ser que se estima que en unos 30 años, tiene que investigarse sobre los materiales, sobre los propios procedimientos de obtención de esa fusión nuclear, de la optimización en general de ese procedimiento y, por tanto, para llegar de ITER a DEMO necesitamos IFMIT Dones. Eso es IFMIT Dones, el gran centro de investigación para generar materiales que hagan rentable, obviamente que hagan ese balance positivo entre ITER y DEMO. DEMO es el gran centro de producción futura e IFMIT Dones es el gran centro de investigación para llegar a él, para llegar a DEMO, y eso es lo que estaría en Granada. Pues, por tanto, con orgullo podemos decir que Granada se sitúa como candidata para albergar uno de los proyectos científicos más importantes entre los retos que tiene la humanidad. Muchísimas gracias, alcalde, por atendernos. Gracias a vosotros, un placer. Todavía quedan muchas cuestiones que tratar en Futuro Nuclear, pero antes vamos a hacer una pequeña parada, si les parece, para escuchar de primera mano qué es lo que le preocupa a la gente en torno a la energía nuclear. En lo que yo conozco, el problema grave, quizá único, de la energía nuclear es la duración, la tardanza, que técnicamente no estaría resuelto para eliminar los residuos. Por lo demás, aparentemente, en principio, parece que es una energía limpia y económica, pero el riesgo más grave que hay es precisamente la eliminación, que son cientos y cientos de años. Y lo que yo tengo entendido, no existe actualmente solución al respecto.
Veréis, lo que ocurre con los residuos radiactivos es que, si bien es cierto que tenemos una cierta cantidad de residuos que lo conocemos como residuos de alta actividad, son esos famosos residuos que duran miles y miles de años, no olvidar que la mayor cantidad de residuos que se generan en una central nuclear son residuos o convencionales, como cartón, plástico, chatarra, o residuos de baja y muy baja actividad, que es el que tenemos mayor volumen. Respecto a los residuos de alta actividad, bien, que no hay solución es algo que es falso. De hecho, tenemos múltiples soluciones. Tenemos los almacenes temporales individualizados, que ya tenemos instalados y plenamente operativos en todas las centrales nucleares en España. Y si no, también tenemos el proyecto del almacenamiento geológico profundo, como han hecho nuestros compañeros finlandeses. Pero almacenar los residuos no es la única solución. De hecho, en laboratorios como la Hague, en Francia, están trabajando ya en el reprocesamiento, o incluso Mirra, que es otro proyecto de investigación en el que queremos trabajar para cortar esa vida de los residuos. Entonces, recordad, tenemos financiación, tenemos voluntad y tenemos tecnología para gestionar los residuos radiactivos. Héctor, es evidente que una de las cuestiones que más preocupan a nivel social es la seguridad, en todos los aspectos. De hecho, a través de estos programas estamos tratando de responder a todas esas dudas que generan esa inseguridad, nunca mejor dicho. No solo estamos tratando de responder con voces expertas, sino que además nuestras cámaras han entrado, las cámaras de Futuro Nuclear, al corazón de una de esas instalaciones. Para un ciudadano de a pie, ¿qué crees que es lo que más le impactaría o que más le va a impactar? Pues fíjate, yo creo que lo que más puede impactar es que la piscina de combustible usado de una central como la de Vandellós 2, que tiene una superficie que es equivalente a una quinta parte de una piscina olímpica, esta piscina alberga todo el combustible usado que ha generado la central nuclear de Vandellós 2 desde 1988 que entró en operación. Ese combustible ha generado la energía equivalente al consumo que tiene una ciudad como Valencia, unos 800.000 habitantes, durante 80 años. Ese dato yo creo que para mí sería el más impactante. Es un dato, la verdad es que muy visual, es verdad. Estábamos viendo imágenes precisamente de Vandellós 2, de esa piscina, imágenes de los trabajadores, por cierto. Es otra de las cosas que también suele preocupar, la radioactividad, ¿no? Puede mermar la salud de los trabajadores, puede mermar la salud también incluso del medio ambiente. Hay que tener en cuenta que la radioactividad es natural, nos rodea y hay infinidad de actividades cotidianas que nos exponen a la radioactividad. Incluso te diría, acciones tan naturales como comerte un plátano, coger un vuelo de larga duración, dormir junto a otra persona, te pueden generar mayor dosis radiactiva que vivir en una central nuclear un año. Partiendo de esta base, el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el organismo regulador independiente, genera unos límites de exposición a la radiación para trabajadores. Y entonces hay una vigilancia, hay un seguimiento constante para garantizar que ningún trabajador sobrepase esos límites expuestos, que son muy inferiores a los que puede recibir un ciudadano con sus actividades cotidianas. Es curioso, la verdad es que sí. Mira, Héctor, para informarnos más, si te parece, de este tema, también contamos hoy con la presencia inestimable de Javier Guerra. Él es director general de Tecnatom. Javier, hola, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Javier, ¿cuál es el papel de la industria nuclear española en el mercado internacional? En primer lugar, decir que se trata de una industria tremendamente tecnológica que desarrolla y aplica las últimas tecnologías en muchas áreas y, por tanto, crea trabajo de calidad, con una proporción de ingenieros y titulados muy superior al de la mayoría de industrias. En estos momentos da trabajo directo, indirecto e inducido a cerca de 30.000 personas en España. Es además una industria muy internacionalizada, con cerca de un 70% de actividad fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, suministramos combustible nuclear a Francia, Bélgica y los países nórdicos. Nuestras ingenierías participan muy activamente en el desarrollo de la última generación de reactores de fisión y de fusión en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra o en China. Y fabricamos componentes de todo tipo que son utilizados en prácticamente todos los países con industria nuclear, además de prestar servicios tecnológicos en todo el mundo.
Claro, Javier, pero si es una industria puntera es porque tiene una innovación tecnológica constante. ¿Qué formación llevan los profesionales del sector? Ciertamente vivimos un momento de innovación acelerada en nuestra industria, motivado por la urgencia de incorporar tecnologías no emisoras que ayuden en la lucha contra el cambio climático, en donde la tecnología nuclear está llamada a desempeñar un papel muy relevante. Como he dicho, la industria nuclear española es parte muy activa de esta ola de innovación y, por tanto, no solo es receptora, sino también generadora de tecnología y de conocimiento. La formación de nuestros profesionales siempre ha sido algo totalmente prioritario y que ocupa y ha ocupado una parte muy importante de nuestros recursos. Posteriormente y durante toda su vida profesional, estos operadores pasan un mes al año actualizando sus conocimientos y poniéndose al día de los últimos desarrollos y metodologías. Como se puede ver, nuestros profesionales están perfectamente formados, lo que garantiza el excelente desempeño que ha tenido, tiene y tendrá la industria nuclear en nuestro país. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Gracias a vosotros de nuevo. Bien, pues estamos llegando ya al final del programa Futuro Nuclear, donde, como saben, hemos abordado diferentes aspectos que conforman la realidad española. Pero antes de cerrar el programa, Héctor, a mí me gustaría que pusiéramos los titulares sobre la mesa, que sacáramos conclusiones. Muy bien, pues lo que yo te diría, ya hemos escuchado a Javier, que la industria nuclear es una industria muy competitiva, con gran prestigio a nivel global, muy internacionalizada, que genera 20.000 puestos de trabajo cualificados. Y esto es esencial. Trabajamos en proyectos internacionales de desarrollo de nuevas tecnologías, de fusión. Por eso es importantísima la industria nuclear, no solo para España, sino para el mundo nuclear global. Además, como energía, debemos de considerar, como ya hemos visto, que es una energía limpia, sostenible, esto lo dice el Grupo Científico de la Unión Europea, que además es una energía que genera independencia energética, es poco dependiente de factores externos y por lo tanto es el complemento perfecto para apoyar el crecimiento de las energías renovables. Esto yo creo que es lo más importante y por lo tanto tenemos que generar un marco adecuado para que la energía nuclear en España pueda seguir desarrollándose, pueda seguir aportando electricidad al sistema eléctrico de manera sostenible. Héctor, muchísimas gracias por aclararnos todas estas cuestiones que envuelven a la realidad española de la energía nuclear. Gracias a ti, un placer. Nosotros, por nuestra parte, si te parece, lo que vamos a hacer es seguir, por supuesto, analizando escrupulosamente y con total objetividad el futuro nuclear en nuestro país, en Europa y en el mundo entero. Hasta pronto.